demás nos quedaremos aquí en el santuario para escuchar palabra de Dios. El domingo pasado iniciamos una serie acerca de preguntas hechas a Jesús, no por Jesús. Eso fue hace unos cuantos años. Esta vez una serie de preguntas que le hicieron al Maestro, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y obviamente Cristo a veces respondía de forma muy directa y a veces Cristo respondió con una pregunta. Y qué tremenda sabiduría tuvo él, ¿verdad? Para poder responder a cualquier pregunta de la mejor manera. Ahora, la pregunta que estudiamos la semana pasada y enfatizamos era, ¿qué pregunta? Esa fue la respuesta que él dio, ¿verdad? Y la pregunta que generó esa respuesta, ¿cuál es el primer mandamiento, el mandamiento más grande de la ley? Buena pregunta. Amar a Dios sobre todo, con toda tu fuerza, mente, alma. Y el segundo es semejante, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y más o menos insinué de lo que iba a predicar hoy. Vamos a Lucas capítulo 10, Lucas 10. Porque si Cristo dice que son los dos mandamientos, que el resto de la ley está irrigado en esos mandamientos, nos hace bien entender, primeramente, qué es amar a Dios, y lo estudiamos la semana pasada. Y luego, qué es amar al prójimo. Y interesantemente, hay una historia que en Lucas capítulo 10, donde un hombre preguntó, en Lucas 10, versículo 25, leeremos hasta el 37, pero la verdad estoy pensando que esto va a tomar un par de semanas, no una. Entonces, aunque no hablemos de todo hoy, por lo menos vamos a leer Lucas 10, del 25 al 37. Cuando lo tengan, se pueden poner de pie y así leeremos la palabra de Dios antes de orar. Lucas 10, del 25 al 37, que dice, he aquí, un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped. Él le dijo, cuídemele, y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oremos. Padre celestial, bendita sea tu palabra, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Nos acercamos con reverencia, con humildad y con temor a tu palabra, entendiendo que son palabras inspiradas, preservadas, palabras puras, limpias, palabras que nos edifican, palabras que nos retan, palabras que nos inspiran a seguir tu santo camino. Señor, vamos a enfocarnos en esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y ver, Señor, bíblicamente, ¿quién es un prójimo? Y, Señor, veremos esta hermosa
historia que tú contaste entre esta semana y la próxima. Así que bendiga, Señor, este tiempo que tenemos en tu casa. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este pasaje famoso contiene la parábola del buen samaritano. Tengo un eco, soy yo. La parábola del buen samaritano. Es conocido como eso, ¿verdad? Que por supuesto fue una respuesta a una pregunta hecha por un doctor de la ley. Ahora, se van a dar cuenta que lo que leímos en Mateo 22 la semana pasada tiene algunas semejanzas con lo que leímos en Lucas capítulo 10. Hay un intérprete de la ley, hay un doctor de la ley que está haciendo una pregunta, pero las preguntas son muy diferentes. La de el hombre de Mateo 22 preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? El más grande de la ley. Y Cristo respondió, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, mente y alma. Aquí, este hombre le pregunta en verso 25, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Ahora, para otro tiempo podemos analizar esto a más profundidad. Por ahora va a ser algo superficial. El hombre pregunta, ¿qué acción puedo hacer para poder obtener la vida eterna, para que sea mía? Ahora, Cristo en este caso responde con su propia pregunta. Y es lógica la pregunta que hace. Dice, ¿qué está escrito de la ley? O sea, tú eres un doctor de la ley. Tú deberías saber. Tú vienes a mí, pero la respuesta se encuentra, ¿dónde? En la palabra de Dios. Gracias, mi hermana. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees en la ley acerca de cómo obtener la vida eterna? Entonces, en Mateo 22, Cristo fue que respondió, amarás al Señor tu Dios. Y aquí en Lucas 10, un escenario muy diferente, el hombre responde, amarás al Señor tu Dios de tu corazón. Y ya vimos, mis hermanos, que eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y la otra parte de amar a tu prójimo como a ti mismo está en Levítico 19, verso 18. Y Cristo queda satisfecho con esta respuesta, porque dice en versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora bien, si esto fuera la única verdad que tenemos acerca de cómo obtener la vida eterna, déjenme decirles, el evangelio sería muy diferente. Diríamos, amar a Dios y amar a tu prójimo sin fallar, hágalo y vas a vivir. Y la verdad, mis hermanos, y esto parece, espérame, no vayan, saltan a conclusiones. Hay dos maneras que tú puedes llegar al cielo. Dos. Espérate, tranquilos. Tú puedes vivir una vida perfecta, sin pecado alguno, y entrar sin necesidad de un redentor porque nunca pecaste. Sería una manera legítima de llegar al cielo. ¿Cuál es el gran problema con eso? Estaba esperando que Sergio dijera eso porque iba a mencionar que él lo predicó el domingo pasado. Por cuando todos pecaron y están destituidos, alejados, caen cortos de la gloria de Dios. O sea, eso es legítima, lamentablemente nadie lo ha hecho, excepto el Señor Jesús. El único que vivió una vida perfecta. Los demás que estamos en esa categoría de pecadores, que tenemos 1 o 1000 o 1,000,000 de pecados, necesitamos un redentor. Necesitamos un perdón de pecados que únicamente viene de Dios. Y este hombre entendió que era culpable. Lo sabemos porque en verso 29 dice, mas él queriendo justificar a sí mismo. Ahora, ¿por qué dice que él quiere justificarse a sí mismo? ¿Qué clase de persona quiere justificarse a sí mismo? Una persona cuya conciencia es culpable y busca la manera de calmar su conciencia. O sea, él hizo una pregunta. ¿Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Cristo dice, bueno, cumpla la ley, a la perfección. Amar a Dios, ama a tu prójimo.
Y él, conociendo sus acciones, sus palabras, sus pensamientos durante todos sus años de vida, fuesen 30, fuesen 50, ¿cuántos fuesen? Se imaginaba, bueno, yo no he amado a todos como debería haberles amado. Entonces me veo mal, pero si puedo encontrar una justificación por mi falta de amor, entonces todavía tengo chance de obtener la vida eterna a través de mis acciones. Es una persona que quiere probar su inocencia, según ellos, pero realmente queda más y más culpable. Su conciencia le remuerde. Van a Lucas 16 por un momento, van a ver que no es nada nuevo que un hombre quiera justificarse, sabiendo que sus acciones no son correctas, busca la manera de justificarse. Ahora, justificar es declarar inocente. Lucas 16, verso 15 dice, y dígoles, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cristo habla a personas quienes buscaban justificarse ellos mismos delante de los hombres. Ahora, una pregunta. ¿De qué sirve justificar tu pecado delante de los hombres cuando los hombres no determinan si tú vas a la gloria o no? ¿Me explico? ¿De qué sirve presentar toda una historia de por qué tú hiciste X pecado o por qué tu estilo de vida es tal o cual? Y hasta puedes convencer a los hombres o las mujeres con tus argumentos contundentes porque tú actúas de la forma en que tú actúas. Y aunque todo el mundo esté de acuerdo contigo que, bueno, estás justificado en lo que estás haciendo, hay un Dios en los cielos que dice, eso no va conmigo. Esa justificación que tú presentas no va conmigo. Dios conoce los corazones, dice el Señor Jesucristo. O sea, es un ejercicio en futilidad de presentar una justificación de uno mismo, excepto o afuera de la justificación que viene a través de Cristo Jesús. Cristo habló, mis hermanos, de dos hombres que fueron al templo a orar, ¿verdad? Uno se creía justo, un fariseo. Siguió ciertos ritos religiosos, un hombre que ayunaba, un hombre que oraba, un hombre que diezmaba, un hombre que se veía bien delante de los hombres, pero Dios conoció su corazón. Y cuando él alza su oración, literalmente ni atravesaba el techo, oraba consigo mismo, dice Cristo. Había otro hombre, un publicano, que estaba en el templo también, que comenzó a orar de una forma tan humilde. Dice, ten o sé propicio a mí, pecador. Yo soy un hombre indigno de siquiera la bondad de Dios. Y lo único que yo puedo hacer es apelar a su misericordia. Cristo dice que ese hombre descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se humille será enaltecido. Y aquel que se enaltece será abatido. Punto es, mis hermanos, que la justificación ante Dios únicamente viene por el perdón de pecados ofrecido por Cristo Jesús. Ahora, eso fue el preámbulo, la introducción. Vamos a Lucas 10 de nuevo. El trasfondo de toda esta pregunta. Porque en su pregunta en verso 29 ya vimos su motivo, quiere justificarse a sí mismo. Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué esta pregunta fue hecha para poder justificarse él? Porque supongamos que en toda su vida a 90% de las personas él había tratado con bien, con amor, con ternura, bíblicamente como tiene que ser. Pero había un 10% que él había maltratado. Ahora, si esas personas eran sus prójimos, cae bajo la condenación de la ley.
La ley queda con su dedo señalador, dedo acusador, diciendo, tú eres culpable. Porque esas historias, esas personas que tú conoces, que no trataste bien, son tus prójimos. Así que no puedes tener la vida eterna por tus propias acciones. Pero, en dado caso, que esos individuos no fuesen sus prójimos, ¿puede decir? No eran mis prójimos. Eres culpable, porque esas historias, esas personas que tú conoces, que no trataste bien, son tus prójimos. Así que no puedes tener la vida eterna por tus acciones. Pero, me gusta cómo predica él. Me gusta cómo predica él. No sé qué vamos a hacer, si apagamos algo para que no suceda eso más. ¿Dónde estaba? Allá. Si el hombre dice, bueno, yo sé que no he tratado bien a ciertos individuos, pero no son mis prójimos, entonces la ley no me condena, porque no eran mis prójimos. De ahí viene el intento de este hombre de justificarse queriendo una aclaración de quién es mi prójimo. Fíjense cómo puede ser esto, en una ilustración de nuestros tiempos. Hay leyes del tránsito, ¿verdad? Velocidad, de parar, todo eso. Y hay uno que todos conocemos, que es rojo, así esta figura, dice parar. Supongamos que un día tú estás manejando y no paras totalmente delante de ese letrero. Y sigues y la policía te para. Y él te pregunta, ¿sabes por qué te paré? Dices, no, ni idea tengo. Bueno, es que no paraste donde tenés que parar. Uno que quiere justificarse se preguntaría, ¿y cuál es el significado verdadero de lo que es parar? O sea, es esa clase de intención. Es decir, vamos a entrar en los detalles de lo que realmente significa la palabra para ver si hay una escapatoria para mí. Cristo no le dio esa opción. Porque Cristo pinta un cuadro, mis hermanos, tan real de lo que es ser un prójimo. Y la verdad, hay dos avenidas que podría tomar. Uno es seguir con la parábola, exponerla, y cosa que yo he hecho, y lo vamos a hacer, pero creo que eso va a ser para otra semana. Usted dice, entonces, ¿cómo vas a responder la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Sabe que la palabra prójimo aparece literalmente más de 100 veces en el Antiguo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Entonces, aunque no tuviera la parábola, podría entender perfectamente quién es un prójimo. Ahora, si yo tengo conocimiento de lo que es un prójimo por el Antiguo Testamento, ¿quién más tuvo la respuesta de quién es un prójimo? El que hizo la pregunta. Era un intérprete de la ley, un doctor de la ley, cuya profesión era leer, estudiar, exponer la palabra de Dios. Y si yo, como una persona que a lo mejor ni llega a los tobillos de esos hombres, en cuanto a su conocimiento de la palabra de Dios, y yo puedo mostrarles quién es un prójimo, cuánto más este hombre tenía intelecto, conocimiento de la ley, pero lo que a él le faltaba era la práctica. Así que vamos a ver, mis hermanos, una serie de pasajes sobre la palabra prójimo en la palabra de Dios. Primeramente, vamos a comenzar con la definición del diccionario. La que más uso es la Real Academia Española, y está bien para iniciar, pero a veces hay mejores definiciones en la palabra de Dios, cosa que será evidente hoy. Aquí define la palabra prójimo el diccionario. Individuo cualquiera, un fulano. También un cónyuge. No sabía que también es una definición de prójimo, pero lo es. También persona respecto de otra, consideradas bajo el concepto de la solidaridad humana. El prójimo viene del latín proximus, como próximo, que es el que es más cercano de uno.
Y ahí estamos acercándonos a lo que bíblicamente es un prójimo. Se lo voy a decir una vez y luego lo vamos a probar bíblicamente. El prójimo es cualquier individuo con quien tenemos oportunidad de tratar con ellos, de hablar, interactuar, conversar, lo que sea. Cualquier persona. Ahora, no todos son mis prójimos en este momento. De los 8,000 millones de personas que existen, la mayoría no los conozco. Nunca tendré ningún contacto con ellos. Pero cualquiera de ellos es un prójimo potencial. Porque en cualquier momento dado, ellos pueden venir a mi encuentro o yo al encuentro de ellos. Sea en forma hablada, sea en forma visible, en persona. Y hoy en día seguramente nosotros por medios de comunicación tenemos muchas personas más que podrían ser nuestros prójimos. Que es mucho más que las limitaciones en que vivían en tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos, si tú no viajabas, tus prójimos tal vez serían unos, ¿qué? 100, 200, 500 personas. Si tú no viajabas fuera de casa mucho o fuera de tu vecindario, limita a los prójimos. Pero hoy en día, mis hermanos, en una semana común y corriente, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, en el banco, en el supermercado, ¿cuántos prójimos hay? Bastantes. Y veremos bíblicamente que eso es un prójimo. Vamos a ir entonces, Éxodo capítulo 2. Primeramente vamos a ver pecados cometidos contra los prójimos. Y obviamente no es una exhortación a cometer estos pecados, es para que no lo hagamos. Y viendo que la palabra prójimo tanto puede ser una persona a quien yo trato bien, incluso una persona a quien yo trato mal. O sea, prójimo es prójimo. Mi acción hacia él debe de ser respaldada por amor, como dijo Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bíblicamente el pecado entra cuando no actúo en amor. Vamos a Éxodo 2, versículo 13. Y salió al día siguiente, hablando de Moisés, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria, ¿por qué hieres a tu prójimo? Ambos eran hebreos, ambos hijos de Israel, ambos, según se creería, tendrían la misma fe en Dios. Y lamentablemente uno estaba injuriando al otro. Los dos prójimos estaban riñendo. Los dos prójimos eran contrincantes en esta situación. Punto es, mis hermanos, no por ser el prójimo, entonces ya por ley, uno va a tratar bien al otro. Debería de ser así, pero en realidad muchas veces no es así. Y lo vemos claramente en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20. Si Dios contiene estos mandamientos, mis hermanos, acerca del trato con el prójimo, significa que hay cierta tendencia del ser humano de no amar al prójimo como a sí mismo. Por ejemplo, Éxodo 20, verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso testimonio llamaríamos calumnia, hasta chisme, ¿verdad? No hablarás contra tu prójimo. Ahora bien, ¿por qué Dios incluyó esto adentro de los 10 mandamientos? Literalmente escrito con su dedo en tabla de piedra. Porque se daban los casos donde el uno hablaba en contra de su prójimo. Falso testimonio. Ahora bien, pregunta. Hablando falso testimonio contra mi prójimo, ¿es actuar en amor o falta de amor? Falta de amor. O sea, la ley general es amar a tu prójimo como a ti mismo. La ley específica es, si yo actúo en ese amor, entonces yo no voy a hablar contra mi prójimo falso testimonio. Siguiente versículo, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó el doctor de la ley. Bueno, el prójimo es aquel que tiene algo que tú no tienes, pero desearas tenerlo. Y Dios es muy explícito.
Hasta puede ser su mujer, hasta puede ser su siervo, puede ser su buey, puede ser su asno, puede ser su casa, puede ser algo tangible, puede ser algo abstracto, puede ser su apariencia. El prójimo es esa persona a quien tú miras con envidia, que tú codicias. Ahora, el mandamiento es que no deberías hacerlo. ¿Y saben? Para eso ni siquiera tengo que saber su nombre. Lo vamos a ver más adelante también, pero especialmente en este tiempo, que están otra vez las hojas saliendo, las flores. Es muy común en ciertos vecindarios ver las casas donde están bien cuidadas, tienen sus flores, su césped bien cortado y todo muy hermoso. Y uno podría decir, cuánto deseara yo tener una casa como tiene el vecino. Ahora, no sé cómo se llama. Paso por su casa, vive a unas cuantas millas de mi casa, no sé quién es, pero quisiera tener lo que él tiene. Ahora, aunque yo no lo conozco personalmente, es mi prójimo. Y esa envidia que yo tengo hacia él, esa codicia, no es un sentimiento de amor para él. No está respaldado por el amor. Sea su casa, sea su carro, sea su mujer, lo que sea. Así que no vayan a pensar que prójimo es limitado por gente que yo conozca personalmente. Es cualquier persona hasta que yo pudiera desear lo que ellos tienen. Éxodo capítulo, vamos a Levítico 19. Estamos viendo mandamientos acerca del trato con el prójimo y así nos ayuda a desglosar y desarrollar el tema del prójimo. Levítico 19, verso 11. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. ¿Quiénes durante toda su vida, alguien les ha robado una pertenencia, les han hurtado? ¿Alguien le ha pasado eso? A mí sí. Como chico me robaron una bici una vez. No sé quién era. Bíblicamente, ese individuo, supongo que era un muchacho como yo, hurtó de su prójimo. Yo era su prójimo. Él no me conoce, yo no le conozco, pero hurtó de su prójimo. Engañó a su prójimo. Mis hermanos, vemos que el prójimo es aquel con quien tenemos algún trato independientemente si lo conozca personalmente o no. Levítico 25. Levítico 20, Levítico 20, verso 10. Son muchas leyes que Dios da acerca del trato con el prójimo. Y aquí hay una, Levítico 20, verso 10. Y el hombre que adulterare con la mujer del otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Bueno, obviamente esta relación es ilícita ante Dios, es prohibida por Dios de cometer adulterio, pero ¿con quién? Con la mujer de tu prójimo. Ahí viene, como hablamos, la codicia, desear lo que la otra persona tiene. Entonces, muchos pecados se pueden cometer en contra del prójimo. Levítico 25, su versículo 17. 25:17 dice, no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Qué triste que uno tomaría ventaja de su prójimo, que si uno es un poquito más astuto, uno es un poquito más con más intelecto, usa eso para engañar a su prójimo. Dice Dios, no lo haga. No lo haga. Y lo que te va a impedir de actuar así, ¿qué es? Tener temor de Dios. Porque aunque tú logres engañar a tu prójimo, a mí no vas a engañar. Dice Gálatas 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, sí, lograste engañar a tu prójimo, saliste ganando en X situación y mostraste una falta de temor hacia mí.
Así que muchos mandamientos acerca del trato, lo que no debemos hacer para con el prójimo. Ahora vamos a ver otras cosas, cómo debemos tratar con el prójimo. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, y esto nos va a ampliar el entendimiento de qué es amar a mi prójimo como a mí mismo. Mencionamos la semana pasada que esto va muy de la mano con la regla de oro que Cristo dijo. Todo lo que quisieres que los hombres hagan con vosotros, hacerlo también vosotros. Esto es, tratar a los demás como tú quieres que ellos te traten. Proverbios 3, leamos versículo 27 al 29. No detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti. En este caso, verso 27 y 28, se presenta un necesitado. Y alguien que está tan necesitado que tiene la osadía de pedir ayuda de ti. Puede ser el que vive a la par, puede ser algún conocido, y viene a ti y dice, mira, necesito, aunque sea una bolsa de comestible, necesito un galón de leche, lo que sea. Necesito esto. Y tú tienes en tu poder para ayudarle. Pero cierras tus entrañas para con tu prójimo y detienes el bien de él. Dice Dios, no lo haga. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te daré. Y viene el siguiente día y dice, mañana te daré. Y el siguiente día, mañana te daré. Y nunca llega el día de mañana. Dice Dios, no actúes así con tu prójimo cuando tienes contigo que darle. Ahora, si no tienes, pues no tienes. Está en lo mismo. Mínimo le puede ser compañía en su pobreza. Pero si tú tienes con qué ayudarle, dice Dios, no digas a tu prójimo, no rehuses la ayuda a tu prójimo. Esto nos amplía entonces la definición de lo que es ser un prójimo. ¿Y quién es un prójimo para mí? Verso 29, no intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti. No abuses de confianza con el prójimo. A veces personas entran en confianza uno con otro, ¿verdad? Porque viven cerca, si el vecino, y bueno, tiene la llave de mi casa, cualquier cosa que no esté ahí, usted entra y resuelve. Puede haber confianza, dice Dios, no intentes mal contra el prójimo. No abuses de la confianza hasta que pueda haber entre los prójimos. Zacarías 8. ¿Cómo debo tratar con mi prójimo? Bueno, no debo intentar mal contra él. Debo ayudarle cuando viene con necesidades. Zacarías 8, verso 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Ahora, la cosa de la verdad, mis hermanos, es que dependiendo del contexto, la verdad puede causar dolor para el otro. Si alguien está mal, no quiere escuchar la verdad sobre su situación actual. Quiere escuchar cosas positivas. Sin embargo, el mandato bíblico no es alterar la verdad según la conveniencia de la persona, sino con el prójimo deben hablar verdad. Pablo también habla de esto en Efesios 4. Vayan allá. Efesios capítulo 4, versículo 25. Aunque es un cambio de testamento del antiguo al nuevo, es el mismo principio de amar al prójimo. Efesios 4, verso 25. Por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, si entráramos directamente al contexto, está hablando en la iglesia local. Pero lo mismo, a tu prójimo debes hablarle la
verdad. Así que no falso testimonio, no calumnias, deben hablar verdad con el prójimo. Vuelvan ahora a Éxodo 22, que ahora vamos a ver otros pasajes que nos ayudan a identificar quién es mi prójimo. Ahora, todo lo que está entre Génesis y Malaquías, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ese intérprete de la ley lo tenía en su posesión. O lo tenía en su casa, o lo tenía donde él trabajaba, en fin. Él tenía la misma accesibilidad a esas verdades como usted y yo tenemos. De Génesis a Malaquías. Obviamente el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Pero lo demás sí lo tenía. Punto es, si tú y yo podemos entender quién es mi prójimo, siquiera sin la palabra de Cristo, ese hombre debería haberlo sabido también. Ahora, gracias por la palabra de Cristo. Y lo vamos a estudiar la otra semana. Pero quiero decirles que aun si no fuera por eso, podríamos saber quién es mi prójimo. Éxodo 22, versículo 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, menciona aquí cuando alguien da a su prójimo plata o alhajas, cosas de valor, a guardar. Pregunta, ¿usted da plata? ¿O oro, efectivo, monedas a alguien a guardar? Ahí está. Ahora, alguien puede ser que le paguen en efectivo y usted anda con todo su tesoro en el bolsillo o bajo el colchón, puede ser. Pero la mayoría de las personas le pagan en cheque o depósito directo y usted va a su prójimo, bíblicamente va a su prójimo y le dice al prójimo, guárdeme esta plata o este efectivo, guárdemelo. Bíblicamente, el prójimo tiene el deber de recibir ese dinero y no perderlo. No dejar que ningún ladrón entre. Si usted lee el versículo 8, se puede dar el caso donde el prójimo está conspirando con el ladrón. Que el ladrón entra, roba el dinero y después lo parte con el prójimo. Eso está mal, dice Dios. Entonces, bíblicamente vemos que hasta las personas a quienes encargamos bienes, más común el banco, es una relación de prójimo a prójimo. Ahora bien, pregunta. Si entiendo bíblicamente que el banco es mi prójimo y los que trabajan en el banco son mis prójimos, yo no debo hacer fraude para con ellos y ellos tampoco me deben abusar a mí. Ahora, si hablamos mucho de finanzas, se alarga esto mucho, basta con decir una sola pregunta. ¿Cómo es posible que lo poco de dinero que uno tiene guardado, ¿verdad? Aunque sean $1,000, pues por lo menos $1,000, y me dan 1 o 2 centavos de intereses al mes? Pero luego cuando me quieren prestar $1,000, ¿cuánto pago uno al mes? Tonelada de intereses. ¿Eso es buen trato de prójimo a prójimo? Para nada. Eso no es amar al prójimo. Entonces, qué bueno fuera una sociedad donde hasta los bancos entendieran sus responsabilidades de prójimo a prójimo. Éxodo 22, verso 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, o sea, no eres un regalo, me lo estás cuidando, y se muriere, o se peniquebrare, o fuere llevado sin verlo nadie. ¿Quién es mi prójimo? Alguien a quien yo encomiendo mis animales. Bueno, esto suena tal vez peculiar para nosotros, que uno va a pedir a otro que cuide su animal, pero es lógico. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? Fuimos a la casa de los hermanos ayer y tenían hurones y tenían una tortuga. No sé si tienen algo más ahí escondido, pero por lo menos lo que yo vi. Ahora, cuando ellos se van de vacaciones, ¿qué necesita que alguien haga? Que los cuide. Tal vez es más tranquilo la tortuga, ¿verdad? Se ve que es bien pacífico ahí, ¿verdad? Pero imagínense que alguien tenga un perro, ¿verdad? ¿Quién lo va a cuidar?
bíblicamente un prójimo. Interesante que aún en algo que pareciera ser tan sencillo como te encomiendo mi animal, dice Dios, si algo le pasa a ese animal, imagínense qué tristeza. Los hermanos se van de vacaciones y vuelven y, hermano, disculpe que se murieron los 3 hurones y la tortuga, bueno, metió la cabeza en el caparazón y ya no apareció. Dice Dios, ¿quién es responsable? Tú eres responsable. Tú como buen prójimo hubieras hecho lo posible por ellos. Ahora bien, mis hermanos, esto nos habla de respeto mutuo. Cuando hay confianza y cuando hay respeto de relación de prójimo a prójimo, voy a tratar a las cosas ajenas como si fuesen mías, porque vamos a ampliar esto un poquito más de animales. ¿Cuántos de ustedes no han tenido necesidad de alguna herramienta, tal vez, algún instrumento? Precisamente hoy después del culto, hermano Rupert me va a prestar una herramienta que yo no tengo, que necesito para mañana. Supongamos que por descuido mío se arruina la herramienta, Dios no lo quiera. ¿Puedo yo volver al hermano y decir, hermano, gracias por la herramienta? Lamentablemente se rompió. Y me lavo las manos. Dice Dios, eso no es así. Si tú amas a tu prójimo, le vas a comprar uno o reparar, lo que sea, ¿verdad? Pero le vas a restaurar lo que se había dañado. Mis hermanos, qué hermoso es cuando uno entiende lo que es amar a tu prójimo como a ti mismo. A nivel grande y aún en cosas específicas y cosas diarias, como coger algo prestado y luego que se rompa y usted ya no se hace cargo de ello. Éxodo 22. Bueno, vamos a pasar de ahí por el tiempo. Vamos a pasar el Levítico 19. Levítico 19. Sí, porque el tiempo, yo no tengo el don que tuvo Josué del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que dijo al sol, deténgase, reloj, deténgase. Mientras aquí predico. No se puede. Levítico 19, versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Dios, ¿de qué estás hablando? Aquí te va. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dios describe una opresión al prójimo, un robo al prójimo, en que tú no le pagas el jornal que le deberías haber pagado. Ahora, en nuestra sociedad es muy común que le pagan cada 8 días o cada 15, ¿verdad? Prefiero cada 8, cada 15 es difícil, ¿verdad? Bíblicamente, un jornalero en otra parte del mundo es así, al día. Día trabajado, día pagado, ¿verdad? Dice Dios, si no lo haces y le dices a tu prójimo, mira, fíjate que sí, trabajaste para mí, pero espérate hasta el fin de semana. Dice, está mal, es una opresión. Tú le dijiste que le ibas a pagar hoy y tienes que cumplir con tu promesa. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido víctimas de esta clase de opresión? Que usted hace algún trabajo y el precio era tal y cual, terminas y ya buscan regateo. Está mal. Eso no es amar al prójimo. El precio que se concertó al principio es lo que debe de ser, independientemente de cualquier otro factor, que lo hice muy rápido, no. El precio fue el precio. Mis hermanos, entonces encontramos que el prójimo puede ser aquel que te hace un trabajo o aquel que trabaja para ti. De ambas formas. Tú contratas a alguien, llamas contratista local que te haga un trabajo. El precio que él dijo y que usted estaba de acuerdo a lo que debes de pagar. Si usted dice, no, pues estaba pensando y hablé con fulano, mi tío dice que es mucho y en fin, aquí está la mitad. Dios dice, es una opresión de tu prójimo. No lo haga. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 25. Es interesante lo práctico que encontramos el mandamiento de amar al prójimo aún en la misma ley de Dios. Ahora, específicamente, Génesis a Deuteronomio es la ley de Dios. El doctor de la ley tenía que saber todo esto y más. Levítico 25, versículo 14. Y cuando vendieres algo, ¿a quién? A vuestro prójimo.
o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. ¿Quién es el prójimo?, preguntó la ley. Bueno, la ley dice que mi prójimo es aquel de quien yo compro o a quien yo vendo. Puede ser una propiedad, puede ser un carro, puede ser una canasta de fruta, puede lo que sea, cualquier cosa. Dios dice, si tú eres el comprador o tú eres el vendedor, no debe engañar ninguno a su hermano, que es su prójimo. ¿Cuántas veces en estos tratos de compras y ventas hay engaño? Hay desconfianza. ¿Qué hace el comprador? Pone el precio lo más elevado posible, porque sabe en el mercado abierto que el otro lo va a regatear, a bajarlo, ¿verdad? Y entonces se ve en cualquier trato. Casas, carros. El vendedor tiene el precio así por las nubes. Usted como comprador lo tiene aquí abajo. Y regatean y llegan a un punto. Tal vez sale ganando ellos, tal vez tú. Entonces, cuando tú vendes tu auto, ya como persona privada, tú eres el vendedor. Y publica ese precio así, sabiendo que los demás van a ir por ahí abajo. Dice Dios, no debería existir esa clase de engaño en el mercado. Si nosotros amáramos a nuestros prójimos, como bíblicamente tiene que ser, el precio que se pone es un precio cabal. Dios dice en su palabra, medida doble, no deben tener, parafraseando, no deben tener. Yo experimenté esto y no estoy calumniando a Guatemala, porque podría pasar en cualquier país, pero me pasó en Guatemala. Fui al mercado a comprar y ya se imaginan, ¿verdad? Un americano, un canche que va a Guatemala a comprar al mercado y pide el precio de X cosa. El precio es tal. Ahora, ¿realmente es el precio correcto? No, me vieron con cara de gringo, ¿verdad? Entonces el precio era elevado. Gracias a Dios que andaba conmigo unos guates que me ayudaron a regatear y el precio se fue para abajo. Entonces, ¿qué es? Doble medida, doble precio. Falta de amor al prójimo. Mis hermanos, en compras y ventas debe haber amor hacia el prójimo. Seguimos aquí, Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, y me estoy riendo por dentro porque a algunos de ustedes les he compartido una situación en que estoy este momento con mi propiedad. Deuteronomio 19, versículo 14. Dice, no reducirás el término de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en la heredad, la que poseyeres en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. En este versículo, ¿quién es mi prójimo? Aquel cuya propiedad está pegada a la mía. Diríamos el vecino, ¿verdad? Dice Dios, no pueden reducir el término de tu prójimo. No lo hagan. Hoy en día, como en tiempos bíblicos, existían lo que llamamos, y voy a usar la palabra correcta, dominicanos entienden otra cosa, pero es un mojón. Es lo que significa, es un lindero, ¿verdad? Para los dominicanos otra cosa. En fin, es un marcador que determina dónde comienza mi propiedad o dónde termina y dónde comienza el otro. Qué engañoso sería de noche, ¿verdad? Cuando nadie está mirando, ir a aquel marcador, lindero, y moverlo aunque sea unas cuantas pulgadas a la derecha para ampliar mi terreno, ¿verdad? Y tal vez no lo hago enfrente para que no lo vea, sino muy atrás, ¿verdad? Donde apenas alcanza a ver. Y muevo la estaca, muevo el palo, muevo lo que sea para ampliar mi terreno y así reducir el término de mi prójimo. Ahora, tal vez en nuestra agricultura, pues ¿qué le hace? ¿Qué va a hacer uno con ese espacio? Pero si tu vida es la agricultura, unos 5 de espacio puedo sembrar más y cosechar más. O sea, mejor para mí. Dice Dios,
no deben reducir el término de tu prójimo. Y me estaba riendo porque ahora estoy en una situación así. El prójimo me quiere reducir el término. ¿Y saben quién es mi prójimo? Sí, sin exageración. La misma ciudad. Así que está un poquito difícil la situación. Primero Dios, mañana vamos a tratar de resolver eso. Gracias a Dios que los marcadores están donde yo sé que están y no se han movido, están bien, según la descripción de la propiedad. Y ellos quieren reducir el término mío. Una falta de amor para su siervo. Mañana vamos a encontrarnos con el prójimo, a ver cómo tratamos esta situación. Así que el prójimo es el vecino, el que vive al lado de uno. Sigamos, 1 Samuel, capítulo 15. Rápidamente vamos a vernos cuántos, hay tantos aquí. Creo que voy a tener que brincar algunos. 1 Samuel 15 y su versículo 28. ¿Quién es mi prójimo? Bíblicamente todo esto y más es un prójimo. Dice 15:28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. ¿Quién era este prójimo de Saúl? David. ¿Quién era el prójimo? El sucesor, el reemplazo. Y aunque Saúl tuvo una relación muy brusca con David, después que cantaron David, Saúl mató sus miles, David 10,000 y toda esa historia, era su prójimo. Y bíblicamente, como rey, como sujeto de Israel, tenía que haberse acatado la ley de amar al prójimo como a sí mismo. Job capítulo, vamos a pasar, Salmo 28. Salmo 28. Si usted en su propio tiempo desea hacerlo, rastrea ahí la palabra prójimo. En la Biblia pueden ver más de 120 referencias a la palabra prójimo. Salmo 28 y su versículo 3. Dice, no me arrebates a una con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos y la maldad está en su corazón. Wow. Un prójimo a quien tú le hablas pacíficamente. O sea, hay una fachada de que somos amigos y todo. Pero en tu interior estás maquinando mal contra él. Sea mal, bueno, me pongo en amistad con él para que me entregue la llave de su casa y cuando está de vacaciones, ahí entro a robar. Pues sería maldad. Sería maldad. Dios dice, tu prójimo es aquel que tiene esa confianza en ti. Y no sea que mientras tu fachada exterior es pacífica, es afable, es benévola, realmente lo que hay en tu corazón es maldad hacia él. Así que esto lo sabemos. Las apariencias pueden engañar a los hombres, pero Dios no puede ser engañado. Tanto tu hablar como tu corazón debe estar respaldados por el amor hacia el prójimo. Proverbios 6. No sorprendentemente, el libro de Proverbios habla mucho de lo que es ser un prójimo. Seleccioné algunos versículos por el tiempo. Proverbios 6, versículos 1 al 3. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si tocaste tu mano por el extraño, enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Sí entendemos lo que es ser fiador? Ser fiador es decir, bueno, fulano no tiene buen crédito y quiere un carro. Y, bueno, no quiero ayudar. Así que pongo mi firma bajo la de él en este contrato. Tal es que si él no paga, ¿a quién le van a tocar la puerta? Al fiador. Y dice Dios, si tú firmaste ese contrato, cosa que no, hay que tener mucho cuidado con esto. Bíblicamente no lo haga por cualquier persona. Pero si lo hiciste, bueno, lo hiciste.
Estás enlazado con las palabras de tu boca. O sea, tú firmaste. Dijiste que sí. Entonces, cuando él está sin trabajo, él no quiere pagar lo que sea, tienes que ir y tienes que responder. Tú caíste en la mano de tu prójimo. O sea, el prójimo tal vez estaba pensando todo el tiempo, ¿cómo lo voy a hacer caer en este gancho? Y peor si es la familia de uno, ¿verdad? Peor si fuera el hijo de uno, ¿verdad? Firma aquí por mí. Luego, bueno, papá me lo paga. El prójimo es a quien tú dijiste, yo te voy a apoyar. Entonces, Dios dice, si lo dijiste, debe cumplir con tus palabras. Proverbios capítulo 11. Vamos a ver unos cuantos más antes de terminar. Proverbios 11, versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita daña a su prójimo, no físicamente, pero con su boca lo hace. ¿Cómo el hipócrita daña a su prójimo? Bueno, entendiendo que el prójimo es aquel que tiene algún trato conmigo, me observa, me oye, tiene alguna interacción conmigo, y yo profeso tal y cual cosa. Ahora, me daría el mayor gusto si todos sus vecinos saben que donde usted vive, sea la casa, sea el apartamento, que ahí viven creyentes, que hay alguna muestra del cristianismo. Hay un versículo bíblico, está la bandera cristiana, hay una cosa de Jesús, lo que sea. Pero que tus vecinos sepan que ahí viven creyentes, porque te ven ahí con la Biblia bajo el hombro, cuando usted va a la iglesia los domingos, lo que sea. Entonces, ¿cómo el hipócrita daña a su prójimo? Porque mientras hay una fachada de espiritualidad, de esa misma casa a la medianoche hay gritos. En esa misma casa a las 2 de la mañana suena una bachata hasta no poder más. Hay fiestas y pachangas en esa casa. Y dirá el vecino, pero en 6 horas se van a levantar en el culto. ¿Cómo es esto? Parece ser dos extremos. El hipócrita con su boca daña al prójimo. Mis hermanos, no queremos dañar a nadie con nuestras bocas. No queremos ser hipócritas. No queremos dañar al prójimo. Más bien queremos amar al prójimo como a nosotros mismos. Proverbios capítulo, vamos a ir, 16. Proverbio 16, su versículo 29. Dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por el camino no bueno. El hombre malo tiene una lengua que enreda al prójimo. Y en vez de ser canal de bendición para su prójimo, le instruye, le guía, le hace andar por el camino que no es bueno. O sea, vimos bíblicamente que el prójimo es aquel a quien yo puedo impactar positivamente o aquel a quien yo estoy impactando negativamente. Obviamente, el eco de la semana pasada, amar a tu prójimo como a ti mismo, nos insta a impactar positivamente a nuestros prójimos. Eclesiastés 4, vamos a ver 3 pasajes más y terminamos. Eclesiastés 4. Hice mención de esto hace un par de momentos cuando hablamos de la codicia y la envidia. Hace un tiempo, 1 año, tal vez 2 años, prediqué un mensaje sobre esto. Cómo la excelencia mueve a la envidia. Basado en esto, Eclesiastés 4, verso 4. Visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre. ¿Contra quién? Contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquel que tiene todo excelente, aquel que todo lo hace bien,
aquel que aparentemente una vida perfecta, dice Dios a través de Salomón, esa excelencia de obras puede mover la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Saben por qué los sacerdotes y ancianos en Mateo 27 entregaron a Jesús a Pilato? Dice por envidia. ¿Qué era Jesús? Excelente. Todo lo hizo bien. Toda la perfección. Superlativo en todo. Y dice Dios, hasta la excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Romanos 15. Vamos al Nuevo Testamento ahora por un par de versículos. Ahora mismo, todos ustedes son mis prójimos. Yo soy el prójimo de ustedes, porque en este día tenemos alguna interacción. Algunas personas apenas lo estamos conociendo, otras ya por largos años. Y somos prójimos. Hay una cosa que quiero hacer para con ustedes. Yo como siervo en este lugar, quiero cumplir esta meta cada vez que tengo interacción con ustedes. Aquí está. Romanos 15, verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. Quiero que cuando vengan a la casa de Dios a escuchar una predicación, un mensaje, un estudio, lo que sea, usted con mi prójimo, que le edifico en el Señor. Que salga de aquí, no destruido. Ahora, tal vez sale herido porque, esa verdad duele. Está bien, ¿verdad? Con el fin de edificar. Pero que salgan de aquí habiendo recibido odio, menosprecio, amargura. Que Dios me libre de eso. Y al mismo tiempo, ustedes como prójimos hacia mí, yo como su prójimo, todos tenemos la meta de agradar a nuestro prójimo en bien, no en mal. No estamos aquí para promovernos a la impiedad, más bien a la santidad, a la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que es amar a mi prójimo como a ti mismo. Por muchos años lo he dicho y no lo voy a cambiar. Cuando voy a la casa de Dios, cuando esté bien en la casa de Dios, no debe de ser el primer pensamiento, quiero recibir una bendición. Eso es secundario. El primer pensamiento es, yo quiero ser de bendición a alguien. Ay, pastor, pero no tengo participación. Yo no estoy predicando, no estoy enseñando, no estoy cantando. Está bien, aún con tu mera presencia, con una palabra animadora hacia otra persona, tú puedes ser un canal de bendición y así edificar a tu prójimo para bien. Pero solo lo vas a hacer si amas a Dios de todo corazón y después al prójimo como a ti mismo. Último pasaje, Santiago 2. Santiago 2. Está escrito en el Antiguo Testamento. Cristo lo repitió. El intérprete lo dijo también. Santiago 2, verso 8. Dice, si en verdad cumplís vosotros la ley real. Ahora, real aquí no es como real como actual, sino como de realeza. Algo mandado por rey. La ley real, conforme a la escritura, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora, por el momento voy a parar ahí. Sí, seguiremos en un momento, pero la ley dice, la ley del rey de reyes y Señor de señores dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si lo haces, haces bien. Verso 9, mas si hacéis acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? Discriminación, parcialidad, tratar a este de una manera y otro de otra manera, hacer distinciones que Dios no reconoce. Porque de paso, Dios no hace acepción de personas, dice en Romanos capítulo 2, ¿verdad? Creo que es. No hace acepción de personas en cuanto a la salvación. Entonces, yo siguiendo a Dios debo amar a mi prójimo y no hacer acepción de personas si no cometéis pecado, dice. Estoy cometiendo pecado. Y sois reconvenidos de la ley como
transgresores. Cerramos con esto. Ha estado toda la ley, que preguntó, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Bueno, cumple la ley a la perfección. Y él diciendo, bueno, no lo he hecho. Mi prójimo no lo he amado. O alguien no lo ha amado. Pero si no es mi prójimo, estoy bien. Y le pregunta a Cristo, ¿quién es mi prójimo? Bíblicamente la respuesta era abundante, más clara que cualquier otra cosa. Y Cristo pinta un tremendo cuadro de lo que es ser un prójimo para mostrar a ese doctor de la ley lo grave que era su situación ante Dios, que él no era carente de información del prójimo, era carente del amor para el prójimo. Mis hermanos, que Dios nos ayude a desarrollar ese amor para Dios primariamente y luego como resultado, ¿verdad? Amor hacia el prójimo. Ya vimos aquel con quien tengo cualquier trato durante mi vida. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios. Gracias porque tu palabra es contundente, tu palabra es autoritativa, tu palabra, Señor, en muchas cosas, la mayoría de las cosas, no es nada de ambiguo. Y nos enseña claramente cómo es el amor al prójimo y cómo nosotros debemos amarte a ti primeramente y al prójimo como nosotros mismos. La tarea nuestra es implementar entonces en nuestras vidas esta clase de amor, amor sacrificial, amor, Señor, que piensa en nosotros antes que en nosotros mismos. Y si lo hacemos, dice Santiago, estamos haciendo bien, cumpliendo la ley real. Haz, Señor, que esa tarea sea cumplida diariamente en nuestras vidas. Y si en algún momento dado estamos albergando odio, menosprecio hacia el prójimo, perdónanos, Padre, lo confesamos y deseamos que tú cambies ese odio, esa indiferencia por lo que es el amor para el prójimo. Trabaja en cada corazón y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.